Europa, 1938. El continente se encuentra al borde de la guerra. Las imágenes de noticieros en blanco y negro muestran una tensión que se puede sentir en el aire. Los mapas revelan la implacable expansión del Tercer Reich, mientras que multitudes ondean banderas con la esvástica, un símbolo de la creciente tormenta que se avecina. La propaganda nazi resuena en las calles, y con cada discurso encendido, con cada desfile militar, la sombra del conflicto se alarga sobre las naciones vecinas, sembrando el miedo y la incertidumbre en millones de corazones. La paz es frágil, y el futuro de Europa pende de un hilo cada vez más delgado. En medio de esta escalada, Checoslovaquia se convierte en el epicentro de la crisis. Tras la anexión de los Sudetes, la situación humanitaria se deteriora rápidamente. Imágenes sombrías capturan la desesperación de los refugiados. Familias enteras, obligadas a abandonar sus hogares, buscando refugio en campamentos improvisados. Sus rostros reflejan el agotamiento y la angustia, mientras luchan por sobrevivir en condiciones precarias. Particularmente desgarradoras son las tomas de los niños. Sus expresiones, marcadas por el miedo y la confusión, se convierten en un testimonio silencioso de la inocencia perdida ante la brutalidad de la política. Son el rostro más vulnerable de una tragedia que apenas comienza. Es en este escenario desolador donde aparece un joven corredor de bolsa británico, Nicholas Winton. Al llegar a Praga, a finales de 1938, no lo hace como un turista, sino como un testigo de la catástrofe inminente. Lo vemos caminar por las calles concurridas y los campos de refugiados, observando con una creciente preocupación la difícil situación de miles de personas. Un primer plano de su rostro revela a un hombre pensativo, profundamente conmovido por lo que ve. No hay heroísmo en su mirada, sino una profunda empatía y la determinación silenciosa de alguien que no puede permanecer indiferente. La chispa de la acción se enciende en una conversación con un colega, donde se discute la urgente necesidad de ayudar. Pero el verdadero punto de inflexión llega en un momento simbólico. Winton fija su mirada en un niño solitario, un pequeño entre la multitud de desplazados. En ese instante, la magnitud del peligro se cristaliza en un rostro inocente y la decisión se forja en su interior. Ya no es suficiente ser un observador. Debe actuar. La escena cambia para mostrarlo tomando notas febrilmente, planificando lo que se convertiría en una de las operaciones de rescate más extraordinarias de la historia. Comienza la carrera contra el tiempo para salvar a cientos de niños de un destino fatal. En 1938, con la sombra del nazismo cerniéndose sobre Checoslovaquia, un joven corredor de bolsa británico tomó una decisión que cambiaría el curso de cientos de vidas. Nicholas Winton no era un espía ni un diplomático. Era un hombre corriente que, al presenciar la desesperada situación de los refugiados, decidió actuar. Transformó la mesa de un comedor en un hotel de Praga, en el cuartel general de una operación de rescate sin precedentes. Rodeado de mapas, listas interminables de nombres y el sonido incesante de los teléfonos, con la urgencia como su única aliada, Winton y un pequeño grupo de voluntarios trabajaron día y noche, conscientes de que cada minuto contaba. El mayo aéreo obstáculo no estaba en las calles de Praga, sino en los pasillos de la burocracia. Winton se enfrentó a un laberinto de papeleo y a la indiferencia de muchos funcionarios británicos. Cada niño necesitaba un visado, un hogar garantizado y un depósito de 50 libras. Una fortuna en aquella época. Las escenas se repetían en Winton, con una determinación inquebrantable, discutiendo con oficiales, suplicando y argumentando contra la lentitud del sistema, mientras los sellos golpeaban los documentos con una parsimonia exasperante. Las filas de formularios se apilaban,
cada uno representando una vida pendiente de un hilo. Mientras la batalla burocrática se libraba en las oficinas gubernamentales, una campaña paralela se desarrollaba en Gran Bretaña. Winton y su madre lideraron un esfuerzo masivo para encontrar familias dispuestas a acoger a los niños refugiados. A través de anuncios en periódicos, cartas y llamadas telefónicas, apelaron a la compasión del pueblo británico. La respuesta fue abrumadora. Fotografías y testimonios de la época muestran a familias de todo el país abriendo sus corazones y sus hogares, ofreciendo un santuario a niños que nunca habían conocido. Su generosidad fue el pilar fundamental que sostuvo toda la operación. La recaudación de fondos fue otra pieza clave del rompecabezas. Sin apoyo oficial, Winton tuvo que financiar la operación a través de la caridad privada. Organizó eventos discretos y publicó anuncios en revistas solicitando donaciones para cubrir los costes de transporte y los depósitos exigidos por el gobierno. Cada chelín y cada libra esterlina, por pequeña que fuera, se sumaba a un fondo que representaba la esperanza. Era un esfuerzo colectivo, una demostración de que la solidaridad podía mover montañas, incluso en los tiempos más oscuros. Finalmente, llegó el momento más desgarrador de la partida. En la estación de tren de Praga, los niños eran registrados y se les colocaba una etiqueta con su nombre y número. Las escenas de despedida eran un retrato del amor y el sacrificio. Padres abrazando a sus hijos por última vez, entregándolos a un futuro incierto, pero lejos del horror inminente. Sus lágrimas eran una mezcla de dolor profundo y la débil esperanza de que, al otro lado del Canal de la Mancha, sus hijos encontrarían la seguridad que ellos ya no podían ofrecerles. En el bullicio de la estación de tren de Praga se desarrollaban escenas que marcarían para siempre el corazón de Europa. Niños pequeños, con etiquetas numeradas colgadas del cuello, se aferraban a sus padres en un último y desesperado abrazo. Eran despedidas cargadas de un dolor incomprensible, pero también de una tenue luz de esperanza. En medio del caos, Nicholas Winton y sus dedicados voluntarios se movían con urgencia, guiando a los pequeños hacia los vagones. Con una mezcla de firmeza y ternura, se aseguraban de que cada niño llevara consigo sus documentos, su pequeño equipaje y la promesa de un futuro lejos del horror que se cernía sobre Checoslovaquia. A través de las ventanillas del tren, los rostros infantiles reflejaban una mezcla de miedo, confusión y una incipiente curiosidad por el incierto destino que les aguardaba. El silbato del tren rasgaba el aire, iniciando un viaje épico a través de un continente al borde de la guerra. Las locomotoras de vapor avanzaban con determinación, sus columnas de humo dibujando una línea de escape a través de los paisajes de Alemania y los Países Bajos. Dentro de los vagones, la vida continuaba en una nueva y extraña normalidad. Algunos niños, agotados por la emoción y el miedo, dormían acurrucados en los asientos. Otros, en silencio, observaban el mundo pasar, mientras los más mayores intentaban consolar a los más pequeños, compartiendo un trozo de pan o una palabra de aliento. Mapas animados trazan hoy esa ruta de la salvación, un delicado hilo que conectaba Praga con Londres, atravesando un territorio cada vez más hostil. Cada kilómetro recorrido era una pequeña victoria contra la oscuridad que amenazaba con devorarlos. Tras un largo y tenso viaje, los trenes finalmente llegaron a las bulliciosas estaciones de Londres como Liverpool Street Station. En los andenes, una multitud de voluntarios y familias de acogida británicas esperaba con ansiosa expectación. Al abrirse las puertas de los vagones, los niños descendieron, con sus rostros cansados, pero visiblemente aliviados al pisar tierra segura. Se produjeron entonces momentos de una emotividad abrumadora. Nombres gritados, números cotejados y finalmente el encuentro, pequeñas manos que se entrelazaban con las de desconocidos que, a partir de ese instante, se convertirían
en su nuevo hogar. Las sonrisas tímidas se transformaban en abrazos cálidos, gestos que borraban las barreras del idioma y sellaban un pacto de humanidad y compasión. El monumental esfuerzo logístico y humano se materializó en el éxito de 8 trenes. Cada uno de ellos representó una operación meticulosamente planificada, una carrera contra el tiempo que logró arrebatar a cientos de niños de un destino fatal. El primer tren llevó a 20 niños, el segundo a 174 y así sucesivamente, en un montaje de esperanza que se repitió una y otra vez. En total, 669 vidas fueron salvadas gracias a esta cadena de solidaridad. Aunque un noveno tren, con 250 niños a bordo, nunca llegó a salir de Praga, debido al estallido de la guerra, el legado de los 8, que sí lo lograron, perdura como un poderoso testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, la valentía y la bondad de unos pocos pueden cambiar el curso de la historia. El 1 de septiembre de 1939, el andén de la estación principal de Praga se encontraba abarrotado. 250 niños, acompañados por sus padres, aguardaban con una mezcla de esperanza y nerviosismo la partida del noveno tren organizado por Nicholas Winton. Pero en el aire flotaba una tensión palpable, una ansiedad que crecía con cada minuto de retraso. Pronto, las noticias transmitidas por radio y los titulares de los periódicos confirmaron el peor de los temores. Alemania había invadido Polonia a la Segunda Guerra Mundial. Había estallado, las fronteras se cerraron herméticamente y el tren, símbolo de salvación, permaneció inmóvil en la vía. La esperanza se transformó en desesperación, reflejada en los rostros angustiados de padres e hijos que veían como su última oportunidad se desvanecía. El tren nunca partiría, dejando tras de sí solo el eco silencioso de unas vías vacías y un futuro incierto. De regreso en Inglaterra, el peso de lo ocurrido se reflejaba en el rostro de Winton. La tristeza y la resignación lo acompañaban mientras intentaba retomar su vida. Mientras en Europa continental, la guerra desataba una destrucción sin precedentes. Él vivía una aparente normalidad, pero atormentado por el recuerdo de aquellos 250 niños que no pudo salvar. Durante los años de posguerra, Nicholas Winton construyó una vida ordinaria, guardando celosamente el secreto de los 8 trenes que sí llegaron a su destino. Para el mundo, era un hombre común, pero en su interior cargaba el peso de un silencio que duraría medio siglo, un tributo callado a las vidas que no pudieron ser rescatadas. Las décadas pasaron y Winton envejeció. Dedicó parte de su tiempo a obras benéficas y a su familia, llevando una vida discreta y modesta, sin jamás mencionar su heroica gesta de 1939. En la soledad de su estudio, a veces revisaba un viejo maletín lleno de documentos y listas de nombres, un álbum de recortes que contenía la evidencia de su operación de rescate. Tras contemplarlos brevemente, volvía a guardarlos, lejos de la vista de todos. Su humildad era tan profunda como su valentía. No buscaba reconocimiento ni gloria, por lo que consideraba simplemente su deber. Durante 50 años, el mundo ignoró la historia del hombre que salvó a 669 niños, un secreto preservado por un silencio casi tan extraordinario como la propia hazaña. En 1988, en el ático de su casa, una mujer llamada Grete Winton hizo un descubrimiento que cambiaría la historia y revelaría uno de los secretos mejor guardados del siglo XX. Mientras ordenaba las pertenencias de su marido, Nicholas encontró un viejo maletín. Dentro, un álbum de recortes y una serie de documentos polvorientos contenían listas de nombres, fotografías de niños y cartas desesperadas. Grete se quedó atónita. Estaba viendo los registros detallados del rescate de 669 niños, en su mayoría judíos, de la Checoslovaquia
ocupada por los nazis justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Una operación que su propio esposo había organizado en secreto y nunca había mencionado. Decidida a que esta increíble historia de heroísmo silencioso no permaneciera oculta, Grete contactó a la historiadora especializada en el Holocausto, Elizabeth Maxwell. Al principio, Elizabeth se mostró escéptica, pero a medida que revisaba los meticulosos registros, su incredulidad se transformó en una profunda emoción. Comprendió la magnitud de lo que tenía en sus manos, la evidencia de un rescate masivo, un Kindertransport británico del que nadie sabía nada. Gracias a su intervención, la historia llegó a oídos de la BBC, que decidió llevarla a la pantalla, preparando un episodio especial para su popular programa, Das Life. El momento cumbre llegó en 1988, durante la emisión del programa. Nicholas Winton, ya un anciano, fue invitado como parte del público sin saber lo que le esperaba. La presentadora, Esther Rantzen, narró su hazaña y luego formuló una pregunta al aire. ¿Hay alguien en la audiencia esta noche que le deba su vida a Nicholas Winton? Para su total sorpresa, docenas de personas a su alrededor se pusieron de pie. Eran los niños de Winton, ahora adultos, que habían acudido para honrar al hombre que lo salvó. El rostro de Nicholas se llenó de lágrimas mientras un aplauso atronador inundaba el estudio, un momento televisivo que se convertiría en un símbolo de gratitud y reencuentro. A partir de ese día, el mundo conoció su nombre. Nicholas Winton recibió numerosos reconocimientos, incluido el título de Caballero de la Reina Isabel II, pero siempre mantuvo una humildad conmovedora, insistiendo en que si algo no es imposible, entonces debe haber una manera de hacerlo. Durante el resto de su vida, se reunió con muchos de los niños que salvó y sus descendientes. Un legado vivo que hoy cuenta con miles de personas. Su historia no es solo un recordatorio del oscuro capítulo de la guerra, sino un poderoso testimonio de cómo la compasión y la valentía de una sola persona pueden encender una luz de esperanza capaz de perdurar a través de las generaciones.